titulación de predios como parte del Código Civil colombiano es el tema que nos convoca hoy y a la cual estamos invitando en nuestro programa En Derecho. Nos acompaña el equipo asesor de la oficina Justa, asesor jurídico y social. Acompáñenos. Bienvenido al canal comunitario de Amagá Televisión y un saludo muy especial a los televidentes de la red de canales del suroeste que nos amplifican. Hoy en su programa En Derecho, como lo hemos hecho siempre, aprendemos con los profesionales en Derecho temas que la comunidad de pronto desconoce. Para nosotros es muy grato tener hoy la presencia y la compañía del doctor Julio Obando Sánchez. Muchas gracias. Abogado especialista en Derecho Civil y de Responsabilidad Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana y es el presidente o director del Colegio de Abogados de Antioquia, colegas. La doctora Luz Helena Palacio Ortiz, trabajadora social, que vienen a hacer presencia en nuestro municipio, no solamente a este programa, sino que también abren un espacio, abren una oficina para que las personas puedan tener acceso a mucha información que desconocemos y que desde este programa iniciamos aprendiendo, conociendo. Doctor Julio, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá y dispensar de su tiempo para compartir con nuestros televidentes, que es el objeto de este programa, todos los temas que en materia de derecho civil y especialmente en los temas de titulación de predios, que es el tema que hoy abordaremos, usted nos da esa oportunidad de compartir con los televidentes. No, muchas gracias por la invitación, importantísimo estar y poderlos acompañarlos en este programa En Derecho. Muy amables En Derecho, a sí. Los televidentes también por la invitación. Doctora Luz Helena, igualmente bienvenida a nuestro programa, bienvenida al canal comunitario de Yamagá con los brazos abiertos, todo lo que sea en beneficio de nuestra población y de nuestras comunidades, será siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos y muy complacidas de haber llegado al municipio de Amagá con la firma Justa, Asesorías Jurídicas y Sociales. Créanme que de corazón queremos prestar un servicio a esta comunidad del suroeste tan querida por todos los antioqueños y estamos a disposición de todos ustedes en nuestra oficina ubicada acá en el municipio de Amagá, al lado de la oficina de trabajo. Me decía usted, doctora Luz Helena, ahora esta cámara es que no solamente en el tema jurídico, sino también en la parte social. Cierto, tienen otras variables, no solamente abogados, también hay trabajo social, como por ejemplo usted que es trabajadora social. ¿Cuál sería el aporte que Justa hace en materia social? Precisamente Justa es una firma de abogados que se ocupa de asesorías jurídicas y sociales. En asesorías jurídicas tenemos varios abogados y un horario de trabajo de jueves a domingo, entre 9 y 4 de la tarde. En cuanto a las asesorías sociales, es muy importante este tema, porque, don Fabio, realmente la comunidad tiene muchos recursos a donde acudir, pero los desconoce completamente. El Estado tiene programas de beneficio social, a veces tienen que devolver los recursos porque la comunidad no los solicita. Sabemos que nosotros tenemos un derecho rogado donde hay que hacer la solicitud. Si no se solicita, mejor los recursos los devuelven. Entonces, Justa lo que busca precisamente es asesorar a la comunidad cómo adquirir un subsidio de vivienda, cómo acudir al CISBEN, cómo hacer un derecho de petición que le facilite a su hijo una manutención por ser discapacitado, por ejemplo. Entonces, uno de los temas fuertes que nosotros queremos impulsar acá en nuestro municipio de Amagá es la asesoría social. Y de luego la jurídica, en caso de que las circunstancias lo ameriten, lo necesiten. Doctor Julio, entramos en materia hoy en el tema suyo, que es el derecho civil. Importantísimo este tema. Una vez me discursaron la invitación y vuelvo y le renuevo mi agradecimiento.
Vamos a hacer referencia a un tema muy importante, los bienes. Los bienes son propios de la persona, ¿sí? Todas las personas tenemos, en cierta forma, tenemos bienes. Pero ¿qué es un bien? Un bien es algo susceptible por los sentidos, se puede captar por los sentidos, ¿cierto? Materialización real de un bien. Entonces tenemos que los bienes se dividen, por un lado, en los bienes materiales, que son los que se pueden tocar, percibir, ver, tocar, exacto. Tangibles. Los tangibles, correcto. Y otros bienes que son inmateriales, como los derechos subjetivos, ¿cierto? O sea, los derechos radicados en una persona. Por ejemplo, el derecho de uso de habitación, el derecho de propiedad o de dominio, el derecho de servidumbre, ¿sí? El derecho a heredar. El derecho de sucesión. De sucesión. Correcto. Ese es un derecho real. Claro. Sí, derechos reales, el derecho a yo heredar un bien que sea transferido por un familiar o un testamento o algo, pero eso también es un derecho. Correcto, correcto, sí. Diríamos que subjetivo en el momento, pero luego sería material. Sí, ya vamos en la medida que vamos avanzando en el programa, vamos a mirar cómo se adquiere el dominio, ¿cierto? Porque apenas estamos mirando los bienes, bienes materiales e inmateriales. Esa es la definición de los dos. Entonces vamos a hablar de los bienes materiales. Los bienes materiales también tienen una división, ¿sí? Algunos bienes los denominamos bienes muebles. Muebles. Que son los que... ¿Se pueden mover? Es correcto, la característica es que se pueden mover. Sí. ¿Sí? Vehículos. Los vehículos es un bien mueble. Sí, por eso. Sí, correcto. Vehículos y todo lo que se pueda mover. Incluir los animales. Electrodomésticos, animales, electrodomésticos. Por eso se denominan semovientes. Semovientes. ¿Sí? Porque se pueden mover de un lado a otro. Ajá. Los animales también son susceptibles de titulación. No es tanto escrituración, no. De derecho de propiedad. Del derecho de dominio, de ejercer el derecho de dominio sobre esos bienes. Lo que pasa es que la escrituración está contemplado en nuestra legislación de que algunos bienes, tanto bienes muebles, para el caso de los vehículos, los aviones y las aeronaves y los barcos, están sujetos a registro. Es un control que se lleva de esos bienes. Y los bienes inmuebles, o sea, todo lo que son fundos, fincas, apartamentos, casas. Lotes, todo lo que se puede mover. Correcto. Y en ese tema, ya entrando al tema de los bienes inmuebles. Los inmuebles. Que es el tema más complicado y que yo diría que en el que todos tenemos esos problemas en su definición. Yo diría que en todo el suroeste y en todo el país hay un problema grande en cuanto a la titulación de predios, porque de pronto la gente creemos que somos dueños de un predio simplemente porque tenemos una compraventa o de palabra, o mi papá me dejó aquí, o mi abuelo me dijo que me quedara. Incluso más adelante podríamos hablar de lo que son invasiones que han sido permisivas por el Estado, como por ejemplo las franjas del ferrocarril en nuestro territorio. Entonces, ¿qué me acredita a mí, doctor Julio, como dueño único y absoluto de un bien? No el contrato de compraventa, ¿o sí? ¿No qué, perdón? El contrato de compraventa. Bueno, mire, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo se adquiere el dominio? Dominio es la propiedad, ¿cierto? ¿Cómo me hago yo propietario? Hay 5 modos de hacerse propietario, que ahorita los mencionamos. Vamos a ver. El primero es la ocupación, ¿cierto? La ocupación es un derecho real de dominio que consiste en ir a tomar un bien que está vacante, ¿cierto? Aparentemente no tiene dueño, ¿cierto? Pero dice la norma de que se puede ocupar siempre y cuando no vaya contra la ley. ¿Por qué? Porque hay en este momento casi todos los predios, bienes inmuebles, tienen propietario. Algunos particulares, otros en cabeza del Estado, ¿cierto? La otra forma de acceder al dominio es por la accesión. La accesión implica que cuando uno tiene un bien, ¿sí?, los frutos que produce ese bien se supone que son del dueño del titular derecho real de dominio del bien inmueble, ¿cierto? Por ejemplo, uno tiene un predio y le sembramos árboles,
¿sí? Entonces lo que producen esos frutos, ¿sí? Son por accesión, son del titular del derecho real dominio del bien. Que en este caso es el dueño real, no el tenedor, o no el que está... No, ya vamos para allá. Sí. Muy bien por la inquietud, va adelante, está enterado el tema, lo felicito. Entonces tenemos la ocupación y la accesión. Viene una tercera forma de adquirir el dominio, que es la tradición. La tradición está regulado en nuestro Código Civil, entonces ahí sí entramos a los conceptos que usted me está hablando. Por ejemplo, promesa de compraventa, es el primer documento que hay que elaborar. Cuando se va a comprar un bien, se debe de celebrar un contrato de promesa de compraventa entre el vendedor, promitente vendedor, y el promitente comprador. Anexo a ese promazo de compraventa es importantísimo allegar el certificado de tradición y libertad del bien inmueble, porque los bienes inmuebles están sometidos a registro, es decir, es la historia del inmueble. ¿Qué pasa con el certificado de tradición y libertad? Allí aparece la identificación del inmueble, la dirección, y desde que se creó ese inmueble se delimitó la matrícula inmobiliaria, ¿cierto? Bueno, ¿y quiénes son los que han sido los compradores y a quién se le vendió? Toda la historia. La historia del inmueble. Sí. Y allí en ese certificado de tradición y libertad es muy importante porque en el certificado de tradición y libertad aparecen las limitaciones al dominio o los gravámenes que puede sufrir el predio. Que es otro chicharrón. Claro. Que le va a aparecer cuando uno compra. Claro. Que puede que no esté comprando nada. Exactamente. Ajá, sí. Entonces es importante verificar la dirección del inmueble, la ubicación y los linderos, y quién le está vendiendo sea la persona, el promitente vendedor. Sea el titular. Sea el titular del derecho real de dominio, porque si no es el titular no puede transferir el bien. ¿Y qué afectaciones podría tener? Como por ejemplo el derecho, esa que usted nos acaba de mencionar enseguida. Las afectaciones que puedan tener de pronto más adelante las vemos, de pronto puede ser por hipotecas, por embargos, por cualquier otra Esos son gravámenes que también van a pesar sobre el inmueble. Por ejemplo, afectación a vivienda familiar, a patrimonio de familia, un embargo. También puede estar, puede tener una servidumbre, ¿cierto? O puede estar afectada por los esquemas de ordenamiento territorial para una proyección de vía. Puede ser un retiro de franja de una vía nacional. Puede tener un usufructo, Puede la ser hipoteca. un terreno del Estado. Puede ser un terreno del Estado o con una proyección hacia una vía que es susceptible a que sea enajenado por el Estado. Entonces no estamos comprando nada. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahorita usted hablaba del mero tenedor. Lo que pasa es que hay personas que pueden tener la posesión, ¿cierto? Pero no son los titulares del derecho real de dominio, no son propietarios. Vamos a este primer corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con el tema, doctor Julio. Muchas gracias. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver.
De regreso con nuestros invitados en el día de hoy desde el canal comunitario de Amagá Televisión, la oficina asesora jurídica justa que tiene ella en nuestro municipio de Amagá, la doctora Luz Helena como trabajadora social. Doctora Luz Helena, en la intervención que acabamos de escuchar del doctor Julio, una cantidad de términos muy complicados para la gente, que en otras palabras lo que significa es que si yo estoy en este predio, puedo decir que es mío, pero después vamos a la oficina de registro de instrumentos públicos y vemos que eso no es realmente mío. Yo diría, doctora, que la oficina que ustedes tienen en nuestro municipio, con lo que acaba de decir el doctor Julio y lo que veremos más adelante, que se va complicando más la cosa, doctor, hacia adelante, la oficina de trabajo social o una trabajadora social es fundamental y diría que es la primera consulta antes que al abogado, porque la gente se enreda o nos enredamos en toda esa terminología. Aquí en Amagá tenemos muchos problemas, por ejemplo en Amagá, lo digo porque tenemos muchos problemas de ese tipo, doctor Julio, de unas posesiones, de unas tenencias, porque el Estado ha permitido que se invadan predios o bienes fiscales. Por ejemplo, del ferrocarril, donde tenemos nosotros nuestro primer ferrocarril que se hizo en Colombia, el ferrocarril de Antioquia, está todo invadido. Y mucha gente, por ejemplo, hoy, con el anuncio del tren de cercanías que hace el señor gobernador en su plan de desarrollo nacional, departamental, hoy el señor gobernador ha anunciado la recuperación del tren entre Barbosa y Amagá, y eso tiene la gente con los pelos de punta, sobre todo las personas que están en esas franjas. Claro. Y no saben. Entonces, el trabajo social ahí es fundamental, para que la gente entienda cuáles son sus derechos, doctora Luz Helena. En ese sentido, ¿cuál es la posición y cuál sería el direccionamiento que su oficina estaría dándole a esas personas que hoy tienen problemas de titulación de predios? Sí, realmente es muy importante el trabajo social, yo diría que principalmente por el acercamiento que se tiene con la gente y porque gracias a Dios tenemos la facultad de poder bajarnos al nivel de la población con la que estamos hablando. Entonces, luego les explicamos con palabras sencillas de qué se trata su problemática, la analizamos y los asesoramos. En el caso de la tenencia de la tierra, es verdad, ellos tienen un documento de compraventa que a la hora de no les sirve para nada, digámoslo así, entre comillas. Entonces, Justa los asesora para obtener la escrituración del predio. Obviamente, el doctor Julio ahorita nos va a hablar de los requisitos legales, pero el trabajo social sí es fundamental ahí por lo que digo, por el acercamiento y porque las directrices que le damos a la comunidad son encaminadas hacia una legalidad y que se beneficie finalmente toda la familia. En el caso que usted menciona del tren de cercanías, hay una población acá en el municipio de Amagá donde la mayoría tienen es compraventa o han invadido. Entonces eso les puede dar un derecho a que legalicen sus predios y obtengan su escritura. El hecho de que tengan la escritura tiene muchos beneficios para ellos, porque les da seguridad, les da tranquilidad, porque también les valoriza su predio, ellos pueden hacer un crédito, pueden mejorar con mayor tranquilidad. La escritura, de todas maneras, desde el punto de vista social, es un beneficio para todos. Hace poco el gobierno nacional, yo creo que fue en el gobierno anterior, o uno de los gobiernos anteriores, sacó una de las líneas estratégicas de su plan de desarrollo que llamaba muy bonito, Colombia, un país de propietarios. Eso hacía alusión a que, por favor, cada persona que se crea o se sienta dueña de su terreno, de su habitación, de su casa, de su pedacito, como dice el doctor Julio, de su bien inmueble, regístrelo, legalícelo, para que, como dice la doctora Luz Helena, tenga derecho a los programas del Estado en materia de subsidios. Muy importante eso. ¿Qué pasa después, doctor Julio, en la parte jurídica, cuando ya se identifica el bien, bien sea por posesión o por tenencia o porque soy el titular? Si soy el titular y no he hecho la escritura, pues eso ya es un poquito mucho más pasable, ¿cierto? El problema es cuando yo hace años vivo ahí,
tengo una compraventa que nunca llevé a la notaría para hacer la escritura. Incluso, yo me atrevería a pensar, doctora Lucerina, que ni siquiera la escritura todavía tiene ese poder, porque hay que llevarla a registrar, y ahí es donde la van a encontrar lo que el doctor Julio dice. Si de pronto esa escritura yo la tengo muy bonita, y ya me firmó el vendedor, y ya me firmó el comprador, y el notario ya nos cobró, y pagamos los impuestos y todo. Cuando van a registro y se encuentran esas afectaciones, ¿qué pasa, doctor Julio? ¿O cuáles afectaciones podrían frenar esa emoción mía y esa alegría de ser el propietario cuando me digan allá en registro que se devuelven? Es muy importante, antes de elaborar la promesa compraventa, como le decía, verificar el historial del inmueble, que es el certificado de tradición y libertad. Es importante que la persona que se figura como promitente vendedor, ¿sí?, aparezca en el certificado de tradición y libertad como propietario, como titular del derecho real de dominio. ¿Por qué? Porque si esa persona no es el titular, no lo va a poder hacer dueño al comprador. Es decir, nadie puede transferir derechos que no tienen. Que no tienen. Sí, bueno. Entonces, de allí la importancia del certificado de tradición y libertad. Pero, ¿qué sucede? Algunos predios nunca fueron registrados, no fueron llevados la matrícula inmobiliaria a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen la posesión, que es lo que usted hace referencia. La posesión es ejercer actos de amo y señor y dueño de ese predio. Es decir, hace mejoras, construye, ¿cierto?, hipoteca, todas esas actividades que desarrolla son actos de señor y dueño, ¿cierto? Pero resulta que esa persona no es el titular del derecho real de dominio, pero ya lleva mucho tiempo haciendo con la uso de él. posesión, ¿sí?, ejerciendo la posesión. Y usufructuando y todo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta persona puede legalizar ese bien inmueble de tal forma que se lo adjudiquen, que se le aparezca en el certificado de tradición y libertad como propietario. Entonces, para este evento debe reunir unos requisitos que están consagrados en nuestro ordenamiento civil, tal cual es tener justo título y buena fe. El otro es ejercer la propiedad de forma pacífica, ¿cierto? Que no haya problemas. No haber tenido problemas, sí. Y el otro requisito que se requiere es que el tiempo cumpla con su deber. Transcurrido determinado lapso de tiempo, entonces ya se puede hablar de prescripción, que es la otra forma de adquirir el dominio. Entonces, para bienes inmuebles tenemos que la ley consagra un término de prescripción de 5 años. Término de prescripción ordinaria, sí. Y la extraordinaria son 10 años ejerciendo la posesión de forma pacífica, ¿sí?, sin que le perturben su propiedad. Doctor Julio. Que nadie le haya preguntado nada, que nadie le haya venido a reclamar nada. Perdón, Esa don es Fabio la y paz, doctor sí. Julio, para pedirle el favor que le digamos a la comunidad en términos un poquito más sencillos qué es el justo título. Bueno, Y la prescripción. Y la prescripción, la buena fe todos sabemos Sí. qué es, pero digámosle el justo título, bueno, doctor. para que la persona pueda acceder a ser titular del derecho real de dominio, tiene que tener justo título y buena fe. Son 2 elementos esenciales que consagran nuestro ordenamiento civil. El primero, que es el justo título, quiere decir que yo le compré al vendedor y el vendedor era el propietario, ¿cierto? El titular del derecho real de dominio, pero por cualquier situación no alcanzó a hacer la tradición. Se celebró el contrato promesa de compraventa, pero no se elaboró la escritura, no se elevó a escritura pública. Y se llevó al registro. Y no se registró. O sea que tiene justo título, ¿cierto? Y buena fe, la buena fe consiste en actuar acorde a como lo establecen nuestras normas, sin hacerle daño a nadie, ¿cierto? Sin causarle daño a un tercero o a otra persona. Entonces esa persona, cuando tiene el título y está obrando de buena fe, ¿sí?, puede solicitar a través
de la figura de la prescripción, que la paso a explicarla, ¿sí? Que es un proceso ante un despacho judicial y consiste en que transcurrido el término ordinario y extraordinario, para el tal caso 3 años y 5 años, esa persona puede solicitarle al juzgado, al juez, que lo declare propietario de ese bien. La prescripción consiste en que tenemos una prescripción que es la prescripción que es adquisitiva, ¿cierto? Yo puedo adquirir porque mantuve esa posesión durante ese término, ¿cierto? Y el propietario nunca ejerció sus derechos. Es como una sanción al propietario por dejar abandonado el predio. Sí. Esa Entonces él podía iniciar ese proceso ante la justicia ordinaria para que lo declaren justo, tenedor y poseedor del bien. Claro, lo declaren propietario. O sea que opera la prescripción adquisitiva para el comprador del predio, para el que tiene la posesión, ¿sí? Y opera la prescripción extintiva para el propietario del bien. Pero tiene que haber ese contrato de compraventa o esa buena fe al principio, ¿no? En el caso de la prescripción ordinaria, que son 5 años, tiene que dar justo título, sí. No importa que no haya buena fe. Y en el caso de la prescripción extraordinaria, no necesita ni justo título ni buena fe. Solamente haber tenido posesión solamente real demostrar del bien. La posesión tranquila y pacífica del bien inmueble. Que nadie le dijo nada en 10 años. Y ese es uno de los temas fundamentales en esta región, doctora Luz Helena. Sí, porque es que son problemas que pasan de generación en generación. Muchas veces se muere el padre y tiene la posesión de 5, 8 años, vienen otros 3, 4 años o 5 y se muere el abuelo, en fin. El caso es que el predio queda en esa situación. Entonces, ¿cuál es la opción? Reunir los documentos, si hay escritura, promesa, compraventa, el certificado de residencia en libertad y acudir a justa. La doctora nos atiende y nos asesora. Con la ventaja de que la familia va a poder vivir en más armonía. Hemos encontrado acá muchos casos donde, como decía usted ahorita, hace mucha falta la legalización de los predios en el suroeste, porque por tradición lo pasan de uno a otro y ya las familias se van organizando, los hijos y conforman su nueva familia y generan muchos conflictos al interior. Entonces es bueno tener todo muy organizado. ¿Y usted no me cree, doctor Juli, que hace poco en este municipio, lo digo por experiencia, hace poco en este municipio se firmó un convenio interadministrativo con la empresa de vivienda de Antioquia, con la gobernación de Antioquia y la alcaldía municipal para beneficiar unas 300 personas? Había que llevar 300 personas para mejoramientos de vivienda urbana. No alcanzamos a las 100, casi que no se puede dar el proyecto porque no alcanzamos a las 100, porque uno de los requisitos, doctor Julio, es justamente eso, ser titular del bien. Entonces la gente llevaba la compraventa, la gente llevaba la escritura incluso, llevaban documentos de traspaso, llevaban documentos de ¿cómo se llama? Ahorita lo podemos ver, de derechos o hijuelas, de procesos sucesorales que nunca se registraron, sí. Hijuelas y derechos, y eso no lo admitía la gobernación. Uno de los requisitos fundamentales era eso. Entonces, qué tristeza ver que más de 200 personas, y yo diría que son muchas más, que ni siquiera alcanzaron a llevar los documentos porque se dieron cuenta en el camino de que de esta manera los iban a negar porque no tenían el título real del bien, o sea, la titulación que estamos hablando hoy. Correcto. Permítame hacer una aclaración, sí. Se debe elaborar una vez se efectúa la compraventa entre las partes, ¿sí? Que es el promitente vendedor y promitente comprador. En la promesa compraventa queda estipulado el día en que se elabora la escritura pública y en qué notaría. Allí es donde se elabora el título, ¿sí? El título, entonces ya hablamos del tradente y el adquiriente. Y ese título es el que se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y ya se hace dueño al comprador. Pero ¿qué pasa? Hablamos de las personas que tienen la posesión, ¿sí? Porque es la persona que ejecuta actos de señor y dueño. Esa persona puede acudir a la oficina justa, allá lo asesoran, se elabora la demanda y el juez, mediante sentencia, declara a esa persona titular del derecho real de dominio.
y eso se lleva a la notaría y la notaría pasa a registro. Hay muchos caminos y Claro. pensábamos que estaban Cierto. todos cerrados. Claro. Cierto. Y hay otro problema, doctora Luz Helena, que se me viene aquí a la mente y es, yo soy el titular del bien, no tengo ningún problema. En el historial de registro de instrumentos públicos aparezco que yo soy el que puedo vender porque soy el titular, no hay enajenación, no hay ningún problema, puedo vender. Pero resulta que ese bien que yo estoy vendiendo está ocupado. Y el que lo ocupa en estos momentos, yo lo vendo, pero el que lo ocupa en estos momentos puede alegar esa posesión y esa prescripción. Entonces lo que yo estoy vendiéndole al otro es un problema para que vaya a sacar el inquilino o la Sí. persona que lo tiene. Sí, sí. Mucho problema. Sí, eso realmente es un problema y de ahí la importancia de tener la escritura, porque con la escritura yo voy a demostrar que soy la propietaria, que soy la dueña y eso me da derecho a que el otro desocupe y yo pueda vender la casa, porque un predio ocupado difícilmente Y eso es lo la que gente vemos. lo va a comprar. Entonces es primero hacer la legalización del predio para después hacer los otros negocios. Me parece muy importante que en la vida se tenga esa consigna de cero problemas, Sí. cero problemas. Y lo vemos a cada rato en las noticias, lo vemos a cada rato que el ESMAD inclusive tiene que ir a ejercer una presión porque resulta que hubo un negocio sobre un bien que está ocupado y entonces pues la noticia es horrible porque uno lo que ve es la policía desalojando una cantidad de familias, pero lo que Sí. no se ve es lo que hay detrás, todo el proceso jurídico que se llevó a cabo, ¿cierto? ¿Cierto? Muy complicado. Doctor, en esta región del suroeste tenemos ese problema, pero diría yo que es común. Común en los colombianos y más común en los antioqueños, que todo lo dejamos para última hora. Somos descomplicados y no le ponemos atención a las normas. Y lo dejamos sí. para última hora. Sí. Y cuando llega, por ejemplo, mire, cuando llega la conexión Pacífico 1, que es la que llamamos doble calzada, Ancón-Sur, Primavera, Bolombolo, empezamos a encontrar que como ellos tienen que comprar tierras para poder hacer el proyecto de la doble calzada y los túneles, las personas que estaban en esa franja que van a ser afectadas por el diseño de la Agencia Nacional de Infraestructura, no tenían. Como dice usted, doctor, es que esto era de mi abuela y se lo dio a mi mamá ya murió, entonces yo me quedé aquí. Sí. Y mis otros hermanos no me han dicho No nada. han dicho nada. Sí. Y Aguarda empiezan silencio. los problemas. Entonces ahí es donde aparecen otras figuras. Recordemos que una cosa es propietario y otra cosa es poseedor. El poseedor puede ser propietario, Sí. ¿cierto? Pero cuando el propietario se despoja de la posesión, ¿sí? Se convierte en nudo tenedor, ¿cierto? O el mero tenedor que usted me estaba mencionando, ¿ya? Porque resulta que cuando uno es titular del derecho real de dominio, uno puede desprenderse de dos atributos del dominio. Los atributos del dominio son el uso, el goce y la disposición. Normalmente se ceden el uso y el goce, que es cuando yo arriendo. ¿Sí? Entonces el arrendatario no es poseedor, sino es el mero tenedor. El tenedor, Sí. porque no se ha legalizado. Claro. Él solamente está haciendo uso de él para que no se Solamente dañe, tiene, para que no se hasta ahí. menosprecie, para que no se desprecie, Está haciendo uso de un derecho real también. De un derecho que él tiene. Que es derecho de uso y habitación. que no ha- y un derecho que todavía no ha sido llevado a la parte legal, pero que lo tiene. Sí, lo que pasa es que está regulado cuando ahí se celebra el contrato de arrendamiento, está regulado por la ley. La ley 820, que regula todos los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y también de vivienda rural. ¿Ve? Vamos a este otro corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente, doctora, con este tema que es bien importante para nuestras comunidades.
Continuamos en su programa en Derecho desde el canal comunitario Amagá Televisión y para la red de canales del suroeste antioqueño, agradeciendo nuevamente la presencia de los abogados que nos acompañan en el día de hoy. El tema que estamos tratando, titulación de predios y toda la cantidad de problemas que se derivan en nuestro país. Como le decíamos, habla doctor Julio, en un país de tranquilos, Sí. Bueno, pues. que no nos pasan las cosas sino cuando nos pasan. Sí. Les recuerdo a la comunidad que yo no soy abogado, pero tengo la bendición más grande de Dios y es poder contar con amigos y con profesionales como ustedes, como todos los que pasan por este programa, que sin ningún interés vienen a compartir con la comunidad todas esas inquietudes. Y estamos aportando desde aquí un granito de arena para que la gente, primero que todo, entienda qué son sus derechos, porque es la mejor forma de aprender a reclamarlos. Doctor Julio, en el tema de la posesión real del bien y esas variables que usted explicó ahorita, que ya le quedan como claras a la comunidad, hay unos bienes que sí son imposibles de afectar por esa tenencia o por esa posesión real o por eso, porque, o inclusive la prescripción no podría aplicarse, porque son bienes fiscales o predios del Estado, de uso público y de uso común. Sí, es correcto, de allí radica la importancia del certificado de tradición y libertad. Si el predio no tiene certificado, puede ser que sea un predio que pertenece al Estado, eso, o puede ser un baldío, ¿cierto? Un bien que está baldío, y estos bienes no son susceptibles de adquirir por tradición, es decir, no se pueden comprar. ¿Por qué? Porque el Estado no los tiene en venta, el Estado los utiliza para desarrollo de la misma comunidad y ya preverá, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, cómo los va a distribuir o cómo los va a entregar, ¿cierto? Y otra característica es que estos predios frente a estos predios no opera la prescripción. La persona que tiene la posesión, que ejerce actos de señor y dueño sobre ese predio, nunca va a poder adquirir por prescripción porque ese predio es del Estado. Son bienes comunes. No va a poder tener ese derecho. Es decir, que el juez no puede otorgarle una escritura a una familia que acredite una posesión en un bien que sea del Estado. Así no solamente lleve los 10 años reglamentarios en el proceso ordinario, sino así lleve 20, 40, 50 años. Nunca va a tener derecho porque es un bien del Estado. Sí, es del Estado. Cuando se vende un predio, que lo hacen algunas personas que actúan de mala fe, vendiéndole a otra persona que desconoce la normatividad, le vende un predio, esa promesa compraventa está afectada de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque hay objeto ilícito, objeto y causa ilícita. Causa ilícita. Y el predio es imprescriptible, no se puede vender tampoco. Ocurre, enajenable, no es inajenable. Es enajenable. No se puede enajenar. No se puede enajenar. Ni siquiera puede ser afectado por ninguna otra obligación, ni siquiera Tampoco. Hipoteca, ni siquiera no embargo. se puede hipotecar, no se puede constituir un usufructo, no se puede constituir una servidumbre. Salvo que los esquemas de ordenamiento territorial lo liberen, mediante unas facultades que el Consejo podría delegar al señor alcalde para que de pronto pudiera hacer uso de ese bien y titulárselo al tenedor. Correcto, ya depende del manejo que le dé el gobierno municipal o gubernamental. Sí, eso hace poco a nivel nacional se dio una ley que de pronto permitía la titulación de predios baldíos, como usted dice, Claro. doctor. Baldíos. Esa es la nueva ley de restitución de tierras. Y que son predios que no están ejerciendo una labor para la cual fueron adquiridos en su momento por el Estado y que más bien podrían ser objeto de un beneficio social, titulando a la persona que lo está Perdón, utilizando. pero en ese caso ya no nos estamos refiriendo a la posesión ni a la legalización de predios, sino es la nueva ley que el Estado, a raíz del proceso de paz, el gobierno nacional creó la restitución de tierras y la redistribución de las tierras. Doctor Julio, por ejemplo, en el tema de los bienes que pasan a manos del Estado por extinción de dominio, que también lo tocamos acá con unos abogados penalistas que nos acompañaron hace poco, y es como el Estado pasa a ser el titular de ese predio porque se violó la ley de antinarcóticos, porque estaba haciendo mal uso de él, por venta de sustancias ilícitas o estupefacientes. El Estado toma posesión de ese bien por la extinción de dominio
pasa a ser un bien público, entonces el Estado podría venderlo, o aún más, ahí va la otra pregunta, el Estado lo puede arrendar, o entregárselo a una tercera persona para que lo cuide y a la vez usufrute de su arriendo, o para que no pague arriendo, usted me lo cuida. Viene luego el problema, yo me quedo ahí, el Estado nunca me dijo nada, 10, 15, 20 años, yo puedo alegar entonces prescripción o no porque es del Estado. Bueno, algunos bienes inmuebles cuando son utilizados para fines que van contra la ley, que van contra el orden público y las buenas costumbres, el Estado los puede, está en posibilidad de ordenar esa extinción de dominio. Sí. Esto ya nos metemos en materia penal, porque se supone que los titulares del derecho real de dominio de estos bienes están inmersos en una conducta típica consagrada en el Código Penal. Y eres una parte de la condena. Entonces, como están involucrados estos bienes pasan a ser parte de la investigación. Como es una investigación que han a órdenes del juzgado penal que tenga conocimiento sobre el tema, sobre el proceso. Lógicamente que estos bienes, en el evento de que se logre demostrar a través del proceso penal la responsabilidad penal de los supuestos implicados en esta conductas punibles, ese bien se le aplica la extinción de dominio y puede tener puede correr varias suertes. Sí. Normalmente se le entrega a un curador que es el que lo va a administrar. En algunos casos hay algún organismo del Estado que recibe todos estos bienes y los administra. Y no los deja ociosos, sino los pone a producir, y el producto de esos bienes lógicamente es para cumplir obligaciones del mismo bien y para el mismo Estado. En otros eventos los puede llevar a remate. En otros eventos los mantiene ahí, lógicamente, los 3 eventos hasta que el juzgado determine Si no se que ya se terminó el proceso y que ese bien ya quedó, se le extinguió el dominio de su propietario. Entonces ya el Estado dispone puede disponer más fácil. Claro que Diferente, por ejemplo, doctora Luz Helena, al caso de los predios que son ocupados por las personas en las franjas del ferrocarril, en servidumbres o antiguos caminos de herradura o caminos reales que nosotros llamamos en la época. Sí. Un camino que toda la vida fue una servidumbre para comunicar incluso municipios cuando nuestro departamento aún era un departamento que abría paso a través de la mula, del arriero, todo lo que teníamos los caminos reales, esos caminos que dejaron de utilizarse por la aparición del vehículo, de los carros y de otros medios de transporte han quedado subutilizados, entonces la gente se fue apoderando de esos predios, de esos caminos de herradura, de esos servidumbres, de esas vías que incluso se hacían artesanalmente, o las franjas del ferrocarril, donde ese proyecto que se abandonó hace muchos años, que es el ferrocarril de Antioquia. Todo eso que se fue la gente apoderando para buscar su vivienda, incluso algunos tienen mucho más extensión de lo que la ley podría permitir como una vivienda de unidad familiar, una vivienda de interés social. Eso nunca será un objeto. Y usted que recorre, doctora Luz Helena, que ha recorrido parte de nuestras veredas, de nuestro municipio, y que conoce esa problemática, la gente no se preocupa mucho. La gente, el día a día, estoy aquí y algún día me sacarán y daremos la pelea cuando me saque, pero la gente no le preocupa por decir qué voy a hacer yo luego, o qué van a hacer mis hijos, o qué van a hacer mis nietos, después cuando esto sea afectado. Lo que pasa es que ahí hay una realidad y es una necesidad sentida de la comunidad. La gente necesita... ¿Dónde vivir? Dónde vivir, hablando antioqueñamente. La gente necesita dónde vivir y las familias se les van creciendo los hijos y poco a poco van acomodando también al que se casó, porque el que se casa quiere casa, entonces se va formando un barrio, una comunidad. Yo diría que por falta de presencia del Estado. Claro. Porque si el Estado resuelve esa necesidad, a nadie le gusta vivir incómodo, a todos nos gusta vivir bueno. Entonces se presenta una realidad social ahí que es difícil de manejar. Pero lo que usted dice, la gente a veces es muy tranquila y no se preocupa por legalizar, por mirar a ver cómo mañana o pasado no tiene dificultades. Y los pocos ingresos que nos llegan los dedicamos a otras cosas.
y nadie cree cuán importante es tener todo en regla. Tener el título de propiedad. El título de propiedad. Ya lo hemos visto cómo se puede ser una barrera para acceder a múltiples recursos que tiene el Estado. Perdón, porque la misma propiedad, la misma escrituración le da valor a la vivienda. Claro. Entonces mañana o pasado una negociación con el gobierno, que porque nos van a desalojar de acá, entonces no, es que esto ya adquirí mi derecho por prescripción, aquí tengo mi escritura. Entonces ya el Estado no me va a dar 3 pesos por el derecho, Ajá. sino que me lo va a comprar como está ¿cómo se dice, doctor? Valor Julio? comercial. Por su valorización, por su valor, ¿cierto? El valor, Entonces, valor miren, comercial del inmueble. el valor comercial del inmueble en términos jurídicos. Entonces, la comunidad sí es muy importante que se vaya movilizando un poquito en torno a legalizar sus cosas, a tener todo muy bien, por el valor que la escrituración le da a la propiedad y también porque esto facilita que no sigan invadiendo los otros vecinos o otros predios por el bienestar general y el bienestar común. Y hay otra cosa, doctor, todavía más grave, y es que pues el Estado, sabemos que el Estado es uno de los principales violadores de su propia ley. Somos el Estado el que más permisivo. Pero hay otra cosa más grave todavía en el tema que la doctora nos está hablando, que es las posesiones sobre franjas o predios fiscales, que no tendrían nunca esa posibilidad de, como usted lo hablaba ahorita, de aplicar la prescripción. Y es que el mismo Estado, a través de los municipios, a través de las empresas de servicios públicos, a través del municipio, el mismo municipio les está cobrando impuesto predial. Entonces la gente dice, si yo pago predial, ¿cómo me van a sacar? Si yo tengo luz, tengo gas, tengo agua, que me la suministra el mismo Estado a través de las empresas de servicios públicos, ¿cómo me van a sacar? Don Fabio, permítame una preguntita, y también el papel que cumple la oficina de planeación en cada uno de los municipios. Ajá. Porque desde ahí se puede ejercer un control importante para evitar mayores problemas a la gente. A futuro. El municipio debe prever, en cabeza lógicamente de su alcalde, que es la primera autoridad, el desarrollo del municipio, como está previsto. Eso es lo que conocemos como el plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Y el uso del suelo. Entonces, Acá hay POT. Sí, estamos actualizándolo porque lleva 10 años desactualizado. Entonces es importante el control que debe haber sobre las construcciones en el municipio, que deben estar sujetas a un permiso que da la curaduría para determinar cuántos pisos, en qué características debe tener la construcción y para que no ocupe espacio público, para que no resulte invadiendo en espacio público. Se da mucho acá. Aquí no tenemos curaduría, esa función la ejerce planeación municipal. Igual, es la misma obligación. La que ejerce ese control. La misma obligación, pero trasladada a la oficina. Después los municipios tan pequeños, los municipios no tienen curadurías, pero sí tenemos nuestra oficina de planeación, que como dice usted, doctor, tiene que hacer el seguimiento a los planes de desarrollo municipal, a los esquemas de ordenamiento territorial, en el caso de nosotros, que son EOT, o a los planes básicos de ordenamiento territorial, en cuanto a la definición y uso del suelo. Y estamos viendo ese tema. Mire, doctor, en caso de que, por ejemplo, una persona que esté inmersa en una posesión, como la hemos visto ahorita, que no tiene todavía el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, pero que hace muchos años vive ahí, como dice la doctora Luz Helena, tiene una hija que ya se le casó y entonces yo la quiero que se me monte en el segundo piso, entonces le quito el techo y hago una losa y le digo a mi hija, haga ahí, construye ahí. ¿Ya son 2 problemas o es uno solo? Bueno, ahí tenemos dos tipos de problemas. En el primer evento que me plantea es que una persona tenga la posesión, esté pagando su predial, pero resulta que no tiene certificado de tradición y libertad, ¿sí? Entonces tiene que acudir a la oficina de planeación del municipio para empezar a gestionar cómo va a legalizar su predio, acreditando lógicamente el tiempo que lleva en la posesión, ¿cierto? Recordemos que no opera la prescripción si es un predio del Estado, del Estado, bienes fiscales, del municipio o del departamento o de la nación, sí, o declarado monumento de pronto nacional.
Pero si es de un particular, ya puede acudir a la jurisdicción, al juzgado, para que mediante un proceso judicial lo declaren titular del derecho real de dominio de ese predio. Ese es un evento. El otro evento es la persona que tiene su casa o que tiene un primer piso. Entonces, ¿qué pasa? Que la hija se le casó o el hijo se le casó, entonces que dice, venga, yo le doy el aire para que usted construya ahí. El segundo. Pero es que no solamente la buena voluntad, la buena fe de darle el área que construya, sino que hay que ceñirse a lo que establecen la normatividad legal vigente en su momento en el municipio. ¿Puede construir o no puede construir? Eso es lo que tienen que empezar a mirar. Planeación es la que es responsable. Y segundo, si tienen que construir y construir el segundo piso y después un tercer piso, ¿sí? Tienen que pensar en la posibilidad de empezar a someter esa copropiedad, porque ya es copropiedad. Ya son varios. A la ley de propiedad horizontal. A un reglamento de propiedad horizontal. Ley 675 del 2001. Y desenglobar. Y efectuar el desenglobe, correcto. Vamos a este último corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente, doctor Julio, doctora Lucelena. Regresamos con el invitado del día de hoy, el doctor Julio Antonio Obando. Doctor Julio, para resumir y las conclusiones del programa de hoy, entonces, digámosle a las personas que tienen hoy esa situación a las que usted ha mencionado, que son poseedoras de un bien, que viven en un bien pero que no saben si están registradas o no en instrumentos públicos, que de pronto ha sido una tradición de familia que se vayan quedando y que ya la familia incluso se amplió y ya no es 2 o 3 piezas, sino que ya son hacia los lados y hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería para esa persona ya empezar a que este programa hoy nos despierte y nos diga, uy, voy a consultar a ver qué pasa con lo mío? Yo no voy a esperar que venga la doble calzada y me la quite, ni voy a esperar que venga el tren de cercanías a que me lo quite, sino que yo no estoy ahí y yo por qué no he hecho esta vuelta. ¿Y cuál es el paso a seguir? ¿Qué le decimos a la comunidad, doctor Julio? Importantísimo, con el fin de poder, si se podría decir, legalizar esos predios en cabeza de la persona que tiene la posesión, que hablábamos del señor y dueño. Importantísimo el certificado de tradición y libertad, para determinar quién era el propietario anterior. ¿Sí? Lo segundo es determinar el tiempo que lleva ejerciendo la posesión para poder establecer si es posesión, se puede alegar una prescripción ordinaria o una prescripción extraordinaria. Eso es básicamente lo importante. Importantísimo también informarse, actualizarse con referencia a que el predio no sea del Estado, no sea propiedad del municipio, no sea propiedad de la gobernación. ¿Sí? Porque si estás en un predio que no es del Estado, nunca va a poder adquirir ese predio por prescripción. Ese es el problema. Que no sea un bien público. Del Estado. Que no sea un bien público, un bien fiscal, que no sea del Estado, bien sea municipal, nacional o departamental. Perfecto. Claro. Y eso es fundamental. Y ahí, doctora Lucelena, para concluir, entonces, en la Oficina de Trabajo Social, entra usted como trabajadora social a verificar lo que dice el doctor Julio. Ustedes desde la oficina pueden verificarle empezar ese trabajo, empezar ese proceso con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en este caso, por ejemplo, Titiriví, que es la que la tiene para el circuito del suroeste. Nosotros le hacemos la ficha socioeconómica a la familia. Le hacemos todo lo que es la historia del predio y del caso.
Ya luego pasa al doctor Julio, quien analiza y mira qué se puede hacer ahí, cómo se va a hacer, pero lo que él acaba de decir, dentro de los documentos que nosotros le solicitamos a la comunidad, el primero es el certificado de tradición, de libertad y tradición. Ese se saca en la oficina de instrumentos públicos y lo debe de sacar el interesado. Ya llega a la oficina, le abrimos la ficha socioeconómica y le pedimos otros documentos como fotocopia de la cédula, registro civil, otros documentos de acuerdo al caso. Pero como les decía ahorita, la trabajadora social se encarga de armarle la carpetica para pasársela al jurídico, y el jurídico ya lo estudia y lo llamamos a explicarle si se puede o no se puede, porque una de las cosas que sí es muy importante es hablar con mucha claridad con el cliente. ¿Para qué ponerlo a perder tiempo y a gastar un dinero que a lo mejor hizo un esfuerzo por conseguirlo, con la motivación de poder tener su escritura? De entrada, la división jurídica dice, ¿se puede o no se puede? Una invitación entonces para nuestros televidentes, no solamente para los de Amagá, sino para también a los que nos amplifican a través del canal, los canales comunitarios del suroeste y Red Sur, que visiten las oficinas, que lleven su caso particular, que ahí empieza el proceso y seguro que no van a dejar de llegar a ningún arreglo. No van a dejar de llegar a un arreglo para que sea abordado el tema de manera legal, y qué bueno que en este país podamos alguna vez decir si somos un país de propietarios legales, y podamos tener acceso a los beneficios del Estado en todas sus ramas, en todos sus subsidios. Doctor Julio, muchas gracias, y espero volver a tener para acá nuevamente en el canal comunitario Amagá Televisión, compartiendo con nosotros y con nuestros televidentes todos esos temas de materia civil. Gracias, doctor Julio. Despidémonos de sus televidentes. A usted muy amable, muchas gracias a toda la televidente. Gracias, doctor Julio. Doctora Lucelena, muchas gracias. Por aquí la volvemos a tener y nos comprometemos nuevamente a que estemos en el canal compartiendo con nuestros televidentes. Y ahora que empiezan ustedes, que ya empezaron, van a traer entonces experiencias que van a ser muy afines y muy comunes al resto de la población, no solamente de Amagá, sino a todos los propietarios o tenedores, como dice el doctor Julio, que hoy deberíamos de tener legalizado cada uno de nuestras propiedades, bien sea predios adquiridos o poseídos, y ustedes ya determinarán cuál es el caso. Doctora Lucelena, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo del programa En Derecho, y reitero mi felicitación. Es un programa que cumple una función social muy importante. Muchas gracias, doctora Lucelena. Muy amable. Este programa lo hacemos gracias a la gentileza del canal comunitario de televisión, a Juan José, nuestro coordinador, nuestro director, a Fabián Muriel Zapata, director del canal, y créanme que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y de manera gratuita. Hasta una próxima oportunidad.